Queremos invitarle en esta tarde a poder tener este tiempo de discipulado. Nuestra segunda clase, la primera hablábamos de la conversión, que significa conversión, nuevo nacimiento, que nos da a nosotros la bendición de poder ser hijos del Señor. Y como nuevo nacimiento, una de las cosas que nos bendecía la palabra del Señor, que es una nueva creación, el ser separados del mundo para obedecer al Evangelio, solo se realiza con un sincero arrepentimiento. Es el pasaporte a la vida eterna en Cristo o a la nueva vida, y no podemos seguir practicando el pecado cuando hemos sido regenerados, cuando hemos sido nacidos de nuevo. Entonces es el primer tema que estuvimos. Hoy vamos a compartir lo que significa el compromiso de seguir creciendo espiritualmente como persona. Muchos creyeron en el Evangelio, pero hasta ahí quedaron. Pero el Evangelio es para crecer, es para que nosotros podamos desarrollarnos. Queremos leer aquí en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice la Biblia: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el nuevo nacimiento es un paso, y en ese paso nosotros tenemos que ir avanzando. Muchos se quedaron en la salvación, en el primer paso, pero a través del Evangelio nosotros vamos creciendo. ¿Y qué nos ayuda a nosotros a crecer? Es el Espíritu Santo de Dios. Él dice que nos regenera, Él nos hace nacer de nuevo. Y Él también, en la medida en que nosotros permanecemos unidos con Cristo, el Espíritu Santo de Dios va obrando en nuestra vida, va cambiando, va transformando nuestros corazones, nos va capacitando, va colocando en nosotros la gracia, va colocando en nosotros los dones, los talentos, todo lo que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo de Dios lo va colocando en nosotros, en la medida en que cada uno de nosotros permanecemos. Por eso el Evangelio, en el capítulo 15 de San Juan, dice que nosotros tenemos que permanecer en la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, pero separados de Él nada podemos hacer. Cuando venimos a Cristo damos el primer paso. Como lo vimos en la clase anterior, nosotros nos separamos del mundo, dejando toda práctica y hábitos que no nos conducen a una buena relación con Dios. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, dice, vamos a leer del versículo 7 para mayor comprensión. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribió. Os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dice el 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que permanecer para siempre. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y las modas. Todo lo que es la moda, eso va pasando. Hay modas que ya no están, ya no existen. Otras que están apareciendo. Y cada día va apareciendo algo nuevo. La moda en cuanto a pensar, la moda en cuanto al hablar, la moda en cuanto a lo que es vestir. No solamente la moda es algo de vestir, sino tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos, con lo que cantamos, con nuevas formas. Nosotros a veces escuchamos una canción que dice una frase y empezamos todos a repetir esa frase, porque es la moda. Y entonces nos estamos conformando a este siglo. Y Dios nos llama a nosotros como hijos de Dios a separarnos. Por eso el primer paso es aceptar. Tal vez muchos vinieron a Cristo porque conocieron el Evangelio a través de un milagro. Dios sanó a alguien que estaba enfermo. Otro vino al Evangelio estando necesitado, tal vez sin recursos, y a través del Evangelio Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Tal vez otro vino al Evangelio por otras circunstancias. Dios se manifiesta en particular como Él quiere, en la multiforme gracia de Dios. Pero lo importante es que en el Evangelio hay un inicio, hay un principio. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Muchos fueron sanados como los 10 leprosos, pero ¿cuántos vinieron? Solamente uno. Y ese uno alcanzó salvación porque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Los otros 9 solamente se quedaron con la sanidad. Mucha gente vive de esa forma, se queda por el milagro, y por el milagro tal vez dice, no, es que Dios me bendijo, Dios me proveyó, estaba necesitado o estaba enfermo y Dios me sanó, y se quedó con eso. Pero el Evangelio es mucho más allá, es desarrollar una vida espiritual, es desarrollar nuestra íntima comunión con Dios. Día a día Dios nos enseña a través de su palabra el poder acercarnos a Él. La separación total del mundo y prácticas tiene relación con los mandamientos. Éxodo 23, versículo 24. Éxodo 23, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Aquí habla con respecto a la idolatría. Dice, pero si en verdad oyereis su voz, hiciereis todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, de los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatutos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y a Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. ¿Se da cuenta?
no conformarse a este ciclo. No es algo nuevo, no es algo que se viene repitiendo ahora recién por causa de esta pandemia, no, sino es algo que Dios viene repitiendo desde el inicio de todas las cosas. Dios viene revelando al hombre, Dios viene llamando al hombre, declarándole su palabra, para que nosotros no nos conformemos a este siglo. Muchos de los reyes que tuvo Israel se apartaron, fueron en pos de dioses ajenos, fueron en pos de los Baales, fueron en pos de otros dioses, y por causa de que esos reyes fueron en pos de otros dioses, el pueblo tuvo que vivir y lamentar consecuencias. Fueron llevados esclavos por muchos años. Se dividió el reino por causa de Salomón. Dice que su corazón fue inclinado por las mujeres. Entonces lo inclinaron a la idolatría. Entonces Dios nos habla en este tiempo a nosotros, como nuevos creyentes. Dios nos habla a apartarnos porque una cosa que le cuesta bastante a una persona que ha nacido de nuevo es permanecer en la palabra del Señor. Cuando Dios obra en el corazón, cambia, transforma, ¿sabe? Es ahí donde tenemos que avanzar y mirar al Señor por sobre todas las cosas. Lo primero que vamos a recibir pruebas, vamos a recibir tentaciones, porque van a pasar, se van a dar en el camino. Pero usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que huir. Todos lo hemos vivido, o la mayoría. Cuando llegamos al Evangelio, vinieron las pruebas, vinieron las tentaciones. Muchas veces tuvimos que salir arrancando. Tan igual como José. ¿Por qué? Porque queríamos. En otras ocasiones tal vez nos faltó carácter o nos faltó el valor para decir no. Y tal vez cedimos algunas cosas. Tal vez no son pecados graves. Pero comúnmente el hombre, la mujer, cae en lo que son los vicios. Una cervecita, un cigarro, un baile. Son pequeños detalles. Que eso a veces cuando estamos en el Señor y hacemos esas cosas, como que viene la culpabilidad. ¿Y qué pasa con el enemigo? Empieza a trabajar. Mira tú, hijo de Dios, mira lo que hiciste, mira. Inclusive los amigos también dicen, hoy tú estás yendo a la iglesia, ¿qué te pasó? Pero es un proceso de madurar. Si nosotros no maduramos ese proceso, es muy probable que quedemos en el camino. Que el Señor nos ayude. Lo hemos vivido, lo hemos pasado. Yo recuerdo mis primeros inicios en el Evangelio, mis amigos llegaban casi todos los días a la casa. Vamos para tal lado, vamos para tal lugar. Hasta el día en que yo le dije, ¿saben qué? No me vengan más a buscar. Porque yo ahora soy hijo del Señor. Y yo ahora ya no voy a hacer lo que hacía con ustedes. Porque ahora yo me voy a dedicar a servir a Dios. Y algunos se reían, se burlaban. Pero otros me miraban y me decían, te felicito. Y me extendían la mano. Y nunca más fueron. Nunca más llegaron. Lo que empezamos a hacer después es conversar con ellos, a llevarles el mensaje del Evangelio. Algunos escuchaban, inclusive algunos recibieron, otros todavía están lejos del Señor. No quieren nada con el Señor. Pero se les habló, se les predicó el Evangelio. Hay un testimonio que está respaldando lo que Cristo ha hecho en nosotros. Muchos decían, mira, este era el hijo de la señora evangélica, pero ahora no es como antes, porque hay un cambio. Otros tal vez nunca han conocido al mundo, nunca han conocido y nunca han tenido vicio, y gloria a Dios por eso. Y Dios permita que el Señor que nunca lo tenga, que sean guardados, porque, ¿sabe? No se pierde nada. Tal vez alguien dice, no, es que yo quiero ir a conocer el mundo, quiero ir a disfrutar, o yo quiero ir al mundo para tener una experiencia. No hagan ni tal. Porque dice la Biblia que es muy probable que en esa mala experiencia usted no tenga la oportunidad de volverse a Dios. Porque en medio de la vida tenemos la muerte. Por misericordia, Dios nos da la oportunidad de volver a sus caminos.
Lo vivió el hijo pródigo y lo han vivido muchos hijos del Señor, pero no podemos decir yo también lo voy a vivir. No podemos jugar en la vida. El Evangelio y la salvación de nuestra alma es tremendamente importante para Dios. Entonces, ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Deuteronomio 7, versículo 3, dice la Biblia, no, dice Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. No emparentarás con ella, no darás tus hijos a su hijo, ni tomarás a su hijo para su hijo, porque se desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Se da cuenta? El llamado que Dios nos hace, el poder apartarnos. Por eso, en este inicio, estábamos acá compartiendo en 2 de Corintios capítulo 6. Aquí está claramente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Somos templos de Dios. El hombre o la mujer, cuando es regenerado o es nacido de nuevo, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo, ya pasa a ser templo del Espíritu Santo. Dice el verso 14, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la bendición que tenemos. Los creyentes deben separarse del mundo, de todo el sistema anticristiano que estamos viviendo. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos complejos. Como ya veíamos acá, el que ama el mundo, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si amamos el mundo y las cosas de este mundo, obviamente nos vamos a contaminar, nos vamos a ensuciar. Nuestra vida va a empezar a tener serios problemas. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay gente que aborrece lo bueno. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Negar la eficacia de la fe, negar la gracia. Entonces el Evangelio es
para sobrellevar, el Evangelio es para soportar, el Evangelio es para contender ardientemente por la fe. Y usted y yo estamos en una lucha todos los días. Y los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Los tiempos que vivimos son tiempos complicados. Pero es aquí donde nosotros tenemos que tomarnos del Señor. Porque humanamente nosotros no podemos vencer. Si alguien pensó que esto podía humanamente sobrellevarlo, no es así. Recuerda a Sansón, que es el tipo de creyente que no toma las cosas de Dios en serio. Sansón dice que fue consagrado en Nazaret, un voto consagrado para Dios, apartado. Pero él en su desarrollo y en su crecimiento empezó a jugar, no tomó a Dios en serio. Inclusive desobedeció algunos mandamientos, no honró a su padre. Y en el fondo, ¿qué sucedió con su vida? Empezó a jugar al punto que él decía, yo tengo el poder. Era como Jimán, yo tengo el poder. Y se jactaba tal vez de las cosas que él podía hacer. Pero un día dice que él no sabía que Dios había apartado. Y eso es lo más terrible. Que usted y yo, como hijos de Dios, no podamos darnos cuenta que Dios ya no está con nosotros. ¿Por causa de qué? Por causa de no andar en el Espíritu, por causa de no renunciar a las cosas de esta vida y a una vida tal vez libertina, o una vida llena de placeres, llena de deleites solamente para la carne, y no satisfaciendo la vida espiritual. Entonces llegó el momento en que Sansón le dijeron, los filisteos sobre ti, y él dijo, ahora escaparé como todas las otras veces. Pero él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado. ¿Qué sucedió? Lo llevaron preso, le arrancaron los ojos, fue como un payaso para los enemigos. Se burlaban de él, ahí estaba moliendo piedra. Entonces, así el enemigo quiere ver muchas veces a los hijos del Señor. Así muchas veces el enemigo, y eso es lo que procura, y eso es lo que anda buscando. Por eso usted y yo debemos de cuidar. La Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero también hay un enemigo que es nuestra propia carne, que no quiere agradar a Dios, no quiere agradar a Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, es mayor la lucha, es mayor el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días de mantener esa relación y ese compromiso de ir creciendo espiritualmente en la gracia que es Cristo Jesús. Su crecimiento y mi crecimiento, su desarrollo y mi desarrollo depende de cuánto usted y yo estemos en comunión con Cristo. Porque Él, a través de Cristo, nosotros tenemos comunión con el Padre. Santiago 1:27 dice la Biblia, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es solamente darle a los necesitados, no es solamente ir y suplir una necesidad, sino es guardarse sin mancha del mundo, guardarse de toda corrupción, guardarse de toda inmoralidad, guardarse de todo aquello que a Dios no le agrada, que no bendice a Dios. Hoy en estos tiempos de pandemia, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Se ha hablado mucho de las redes sociales. ¿Quién no tiene acceso hoy a las redes sociales? Películas, videos, juegos. Y ahí está la tentación. Ahí está la tentación de la pornografía. Ahí está la tentación de las películas triple X. Ahí está la tentación.
Ahí está la tentación de muchos que se encierran en la pieza con el computador para que nadie vea qué están haciendo y se encierran en la pieza con llave. Los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino también los adultos. Entonces es una situación compleja y grave que si nosotros no ponemos cuidado, solito vamos a caer, solito nos vamos a deslizar y el enemigo va a ganar terreno. Porque este tiempo de pandemia ha sido un arma que el enemigo ha usado para acallar a muchos creyentes, para robarle el gozo, robarle la paz, para robarle la santidad a través de las redes sociales, porque no todos permanecemos media hora o 45 minutos o una hora que dura el mensaje, no todos permanecemos los 45 minutos o la hora ahí, porque a veces vemos, decimos, están predicando, tal pastor, lo cambiamos. Hacemos, ¿cómo se dice? Zapping en las redes sociales. Entonces es un tiempo difícil el que estamos viviendo, donde muchas veces no va a estar el pastor, no va a estar el líder, y solamente usted va a tener que afrontar la situación difícil y compleja. Pero si usted y yo estamos tomados del Señor, cualquier situación que venga sobre nosotros, Dios nos dará la victoria, Dios nos dará el poder vencer, el poder ser más que vencedores. Que Dios nos ayude. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice la Biblia, versículo 17, habla con respecto a aquellos creyentes, dice que son fuentes sin agua, aquellos creyentes inestables, aquellos creyentes, muchos dicen, no, si yo soy de Cristo, pero los hechos, las acciones, hoy muchos dicen que son de Cristo a través de las redes sociales, dicen que son de Cristo, pero lo que escriben, las cosas que hablan de otros, las cosas que hablan de su prójimo, las cosas que hablan de aquellos que van gobernando, eso deja de ver que en su corazón no hay un nuevo nacimiento, porque esas cosas que escriben a través de las redes sociales deja de ver lo que hay en su corazón: amargura, odio, rencor. No tienen el temor de poder desprestigiar o hablar mal de su hermano, inclusive hasta de su pastor. Entonces, ¿qué nuevo nacimiento hay en ese creyente? ¿Qué nuevo nacimiento hay en ese joven, en esa señorita? ¿Qué nuevo nacimiento hay en ese hermano, en esa hermana? Si no tiene temor de Dios en su corazón, de poder hablar y decir cuánta cosa a través de las redes sociales. Le llegan a salir humitos en los dedos, escribiendo mensajes. ¿Por qué? Porque pierden el control. No hay dominio propio. Hay un demonio propio que le está manipulando la mente y haciéndole escribir cosas en contra de sus hermanos, en contra de su pastor o en contra de los que van gobernando. Y un creyente espiritual, un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, es un hombre, es una mujer que va a ir a las plantas del Señor, que va a ir a las rodillas, que va a orar, que va a clamar, que va a interceder, que va a levantar sus manos, que va a reprender todo espíritu, como dice la Escritura, va a llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento que no glorifica a Dios, todo pensamiento que no honra al Padre, lo va a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Va a decir, este pensamiento no es de Dios, por lo tanto lo llevo cautivo, lo desecho de mi mente, renuncio. Voy a escribir una palabra negativa en contra de mi hermana o en contra de los que están gobernando. Mejor voy a poner un versículo bíblico. Voy a poner Dios te ama. Mejor voy a poner Dios es amor. Las malas noticias corren a través de las redes sociales. Pero una palabra de Dios, un versículo,
Dios te ama, tiene 1 o 2 links o me gusta, pero un cagüín, un chisme a través de las redes sociales tiene 4.000, 3.000, 5.000 reproducción. Entonces usted y yo tenemos que ser sabios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos complejos, son tiempos difíciles. Dice acá, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones de lo que es verdaderamente. Habían huido de los que viven en error, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entregándolos otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le es concedido lo verdadero. Proverbio, dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es fuerte la palabra. Pero esa es la necedad del hombre o la mujer que dice, no, si yo tengo a Cristo, pero de repente sus hechos dicen todo lo contrario. Que Dios nos ayude. Tal vez antes cuando no estábamos en Cristo y hacíamos y deshacíamos, y tal vez éramos ignorantes en cuanto a la fe, éramos ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios, a pesar de ser hijos de padres cristianos, pero no habíamos nacido de nuevo, por lo tanto estábamos cegados. Pero una vez que vinimos al Evangelio, ya supimos lo que era bueno y lo que era mal. De ahí en adelante somos responsables de cada acción, de cada palabra. Alguien dice, es que no sé lo que dije, es que no sé lo que hice, es que no sé, se me salió, fue sin querer queriendo. ¿Y cuántas excusas? Otro dice, perdóname lo que voy a decir y ¡guau! Se lanza con todo. Porque no hay dominio propio, no hay autocontrol, es la carne la que gobierna. No ha nacido de nuevo. Dice que nació de nuevo, pero vive aún en tinieblas. Y el nacer de nuevo es un cambio radical, es un cambio profundo. La regeneración es algo producido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Él nos guía día a día, dice que nos lleva de victoria en victoria, hasta el pleno conocimiento de Cristo. Dice que aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante su hombre interior se va renovando de día en día. Esta separación consiste en odiar el pecado. ¿Cuántos odian el pecado? ¿Cuántos odiaron el pecado de la borrachera en estos días? Estábamos con pandemia, pero igual no fue la excusa para que unos quedaran vueltos para atrás. No fue la excusa. Entonces hay que odiar el pecado. Odiar el pecado de los malos deseos. Odiar el pecado de hablar mal. Odiar el pecado de la fornicación. Odiar el pecado del adulterio. Odiar el pecado de la pornografía. Odiar el pecado de todo aquello que nos aparta de Dios. Alejarse de todo aquello que no viven y no practican el Evangelio. Hay gente que es simpatizante del Evangelio. Le gusta el Evangelio, pero no lo vive. Le gusta el Evangelio, pero no lo practica.
Le gusta el Evangelio, pero no se niega a sí mismo. ¿Cuántos años llevamos luchando con nuestra propia carne? Y aún nos cuesta decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió a sí mismo por mí. Que Dios nos ayude. Romanos capítulo 12. Ya vamos a estar terminando. Así dicen, o decimos siempre. Romanos capítulo 12, versículo 9, dice la Biblia: dice la palabra del Señor, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Este tema viene la próxima semana, lo que es la oración en el creyente, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a quienes os persiguen y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No nos venguemos nosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascuas de fuego. Si nuestro enemigo hacen y deshacen contra nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos, tener misericordia, tenderle la mano, porque ascuas de fuego serán amontonadas sobre sus cabezas. Y el que es Dios, que juzga y que pelea por nosotros, vendrá un día y verá ascuas de fuego sobre nuestros enemigos. Verá ascuas de fuego sobre aquellos que nos persiguen, sobre aquellos que nos maldicen, sobre aquellos que no les agradamos por causa de llevar el Evangelio. Pero esas ascuas de fuego hará que Dios pelee por nosotros. Y Él dice, el Salmo 23, Dios aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestro angustiador. Pero si usted y yo peleamos, si usted y yo nos defendemos, cuando venga Dios no verá ascuas de fuego sobre nuestros enemigos. Y una de las complicaciones de los nuevos creyentes es que somos polvoritas, somos pasto seco. Lo vivimos en más de alguna ocasión siendo nuevos creyentes. Pudiese contar algunas anécdotas, pero no estamos aquí para hablar de esas anécdotas, porque no todos a veces lo interpretan bien. A veces hemos contado alguna experiencia como una anécdota, pero algunos se escandalizan y dicen, oh, pero ¿cómo el pastor hace eso? ¿Por qué? Porque no hemos madurado, inclusive en aquellas cosas, no hemos madurado, no hemos crecido, nos escandalizamos porque el pastor o el hermano contó un testimonio que antes en su vida pasada hacía y deshacía, y ahora lo está contando como para dar testimonio del cambio de la fe, pero sabe, aún así nos quedamos con eso. ¿Por qué? Porque no hemos madurado, no hemos crecido a las cosas espirituales. Entonces mejor no vamos a hablar de nosotros. Es la palabra del Señor la que nos edifica, la que nos hace crecer, la que nos hace desarrollar. Que Dios nos ayude en esta tarde. Gálatas
capítulo 1, versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, que vino a este mundo a revelar el evangelio. Dios se hizo hombre, Dios se humanizó para revelar las buenas nuevas de salvación. Dios le trajo buenas nuevas a usted, Dios le trajo buenas nuevas a su familia. Lo que usted ha recibido, esto que estamos compartiendo, que compartimos la semana pasada, ¿qué significa un nuevo nacimiento? Todo esto usted tiene que ahí anotarlo. ¿Para qué? Para compartirlo con su hermano, con su vecino, con su amigo, con su familia. Hay personas que no quieren que sus familiares sean salvos. Y ya sabe que eso a mí me produce algo aquí adentro. ¿Cómo no voy a querer que mi hermano sea salvo? No, es que no quiero que mi hermano venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos dando mal testimonio. Porque no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, como hay alguien que conoce que no nos portamos bien, como hay alguien que sabe que hicimos algo que no correspondía, por eso no queremos predicarle a nuestros hermanos, no queremos predicarle a nuestros familiares. Pero si usted y yo estamos haciendo lo que es correcto y estamos llevando adelante, ahora, si por alguna razón, no quiero dejar cabo suelto, si por alguna razón usted y yo hemos fallado, pidamos perdón, arrepintámonos. Si usted y yo en algo hemos quedado atados, tratemos con la ayuda del Señor de deshacer eso, de poder enmendar ese error y poder caminar sanamente, que nadie ni nada tenga nada malo que decir de usted y de mí. Que Dios nos ayude. Ahora, si estamos amarrados en algo, esperemos en el Señor. Tal vez fallamos, ¿no? Nos condoneamos, pero Dios tiene la salida. Lo importante es que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Agachar el moño, como lo hizo David. ¿Sabe? David, me encanta un pasaje donde dice que va él con pie descalzo y dice que va mirando, observando el arca de Jerusalén a metros de distancia, porque el amor por la presencia de Dios de David era tremendo, pero por alguna razón, por errores que él cometió, tuvo que alejarse, tuvo que apartarse, y mientras él caminaba dice que alguien lo maldecía. Simei lo maldecía y le declaraba maldiciones y le hacía, le tiraba como hoy me estoy emocionando, le tiraba como la tierra, las piedras, y le pateaba las piedras y lo maldecía. Y alguien dijo, pero ¿cómo este incircunciso estaba maldiciendo al rey? Y David le dijo, déjelo. Si Dios ha querido que lo haga, déjelo. Por algo. Pero David guardó silencio. Se compuso David. Y es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Porque estamos tratando de servir a Dios. Estamos tratando de honrar a Dios. Pero tan igual como Daniel en el foso de los leones. Hay leones a nuestro lado que no son gatos mojados. ¿Pero qué están haciendo? Están rugiendo, intimidándonos, para que tengamos temor, miedo de avanzar en las cosas del Señor. Pero ¿sabe? Dios tapa boca. Dios tapa la boca de los leones cuando usted y yo tenemos una conducta de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando usted y yo caminamos conforme a la Escritura, Dios tapa boca de leones. Los leones rugen, los leones hacen y deshacen, pero Dios guarda su caminar. Dios guarda su vida y Dios guarda mi vida. Que Dios nos ayude en esta hora de la tarde. Dios nos dé el poder avanzar, el poder mirarle a Él por sobre todas las cosas. Quería compartir algo. Dice acá, con frecuencia la palabra mundo
en el griego es cosmos, se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independiente de Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación que hay en toda empresa humana que no haya sometido al señorío de Cristo. En esta época, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la moralidad, de la filosofía, la psicología, de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos y de las diversiones, de los medios informativos, de la religión, de los deportes, de la agricultura y de otros para oponerse a Dios, su pueblo y a su palabra y sus normas de justicia. Todo el sistema que estamos viviendo es anticristo, es antibíblico, es antidios. Por lo tanto, tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Y quienes están naciendo de nuevo, porque yo creo con todo mi corazón que ha habido gente en estos días, personas que han nacido de nuevo al Evangelio en estos días de pandemia, porque para Dios no hay nada imposible. Me encanta Dios porque a pesar de las circunstancias, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue cambiando vida, Dios sigue transformando vida. Y usted y yo como hijos de Dios es lo que debemos proclamar. No decimos que Dios cambió a tal persona, Dios sanó, hizo un milagro en tal familia. No lo decimos para vanagloria, lo decimos para exaltar y glorificar a Dios. Porque es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué la gente publica tanta cosa? ¿Y por qué nosotros no podemos publicar que Dios nos sanó? ¿Por qué nosotros no podemos publicar que hemos nacido de nuevo? ¿Por qué nosotros no podemos publicar que hemos sido sanados del COVID? No, es que ¿qué van a decir mis amigos? Que estuve contagiado. ¿Dónde va a quedar mi reputación? Su reputación y mi reputación está en Cristo. Y usted y yo no debemos avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios. Y de reputación se trata, bueno, ya entonces la perdimos hace tiempo. Porque tener tuberculosis es una enfermedad infecciosa y de muerte. Y si Dios sanó eso al que habla, como decíamos algunos días atrás, llevan 14 años de que Dios hizo ese milagro, que mis pulmones estaban perforados, los dos pulmones, porque estaba infectado. Pero hubo un Dios, y hay un Dios, y habrá un Dios para todo aquel que crea. Tal vez puede estar en la última, pero ese Dios todopoderoso, el alto y sublime, el gran yo soy, para Él no hay nada imposible. Para el que cree, todo es posible. Le animamos en esta tarde. Compromiso, el compromiso de seguir creciendo espiritualmente, de seguir desarrollando nuestra vida en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí, así dice el salmista, y Él también lo cumplirá en usted. Le animamos a esforzarnos cada día y a seguir tomados de la mano del Señor. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y los que han creído no serán avergonzados. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana en el tercer tema, que es la oración en la vida del nuevo creyente. Oramos juntos por esta palabra. Padre Celestial,
en el nombre de Jesús. Le damos gracias en esta tarde por su palabra, porque ella nos insta, nos enseña a poder llevar una vida agradable delante de tu presencia, una vida apartada del mal, apartada del engaño, apartada de la mentira, apartada de todo aquello que no honra tu nombre. Tu palabra dice: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. Si alguno tiene alguna atadura, oramos en esta hora en el nombre de Jesús, para que Dios dé salida, para que Dios dé libertad, para que Dios dé solución a todo aquel que está viviendo un momento difícil, complicado. Dios obrará en favor de su vida. Dios abrirá puertas de bendición. Dios traerá paz, consuelo, fortaleza. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que cada hogar, cada familia sean renovados en esta tarde. Sus vidas espirituales sean sustentadas y fortalecidas por el poder de tu palabra. Oramos por cada ministerio. Dios mío, bendice cada ministerio, sea pequeño, sea grande. Bendice cada congregación, sea pequeña o grande. Dios mío, que tu palabra se siga predicando en los diferentes medios, a través del internet, Dios mío, a través de las plataformas, a través de la radio, a través de la televisión. Que tu palabra, Dios mío, corra y sea glorificada. Oramos por nuestro país, que tú lo bendigas, que tú lo prepares, Dios mío, para este tiempo que viene, tal vez de alguna elección, Señor, de algún voto que tenemos que ir y sufragar. Dios mío, usted sea el que dirija el corazón y el pensamiento de cada uno de sus hijos. Dios mío, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y tú eres el Dios de nuestra nación. Y creemos, Dios mío, que tú bendecirás. Has bendecido y seguirás bendiciendo nuestro país. Lo seguirás guardando. Gracias, Padre. Oramos por los enfermos. Oramos por aquellos que están tristes. Oramos por aquellos que están acongojados. Dios mío, oramos por aquellos que están sin trabajo. Oramos por aquellos que aún están sufriendo por esta pandemia, por este coronavirus. Oramos, Padre, para que tú traigas sanidad. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, que por tus llagas hemos sido sanados. Oramos creyendo en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga en esta tarde, que Él nos ayude a seguir mirando a Dios por sobre todas las cosas. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que han estado acompañándonos, nuestra hermana Carmen Burboa, nuestra hermana Ana Burboa, nuestra hermana Dina Burboa, nuestro hermano Daniel de Benito, saludo a su familia, nuestro hermano Camilo Vallejo, saludo también a su familia, nuestra hermana Joana Guzmán, desde Calama, nuestra hermana Solán Fernández, Dios le bendiga, nuestra hermana Ruth Burboa, también desde Calama. Saludamos a todos nuestros hermanos del norte, del sur, de diferentes comunas de Santiago. Que Dios les bendiga. Les esperamos el domingo a las 10 de la mañana y por la tarde a las 18 horas. Un abrazo a la distancia, firmes en Cristo.